Vamos a tener, hermanos, una palabra de oración. Señor, otra vez venimos a tu presencia y te pedimos, nuestro Padre, que tú nos acompañes otra vez. Señor, sin la unción de tu Espíritu Santo, nada quedará. Hablamos en vano, Señor, si no dependemos de ti y si tú no nos acompañas. Te rogamos, Señor, con el pedido de perdón de nuestros pecados, con la confesión de nuestra pobreza, de nuestra iniquidad, Señor, de nuestra absoluta indefensión, queremos ahora seguir mirando tu santa palabra. Acompáñanos, Señor, bendícenos. Haz una palabra para cada uno esta noche, para su necesidad, para su aflicción, para su angustia, para su interrogante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Leamos, por favor, hermanos, Génesis capítulo 6. Génesis 6, por favor. Y verso 3. Génesis 6, 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Efesios 2 otra vez, por favor. Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entramos ahora, hermanos, en uno de los grandes temas de esta carta y de toda la Biblia. Es el gran asunto de la gracia de Dios. Yo no pretendo, hermanos, con lo que voy a decir, agotar este asunto. Tal vez el sábado, o de lo contrario, en otra ocasión, podremos seguir hablando, dar algunos pensamientos acerca de la gracia de Dios. Lo que voy a decir entonces, hermanos, es más bien un aspecto, si se quiere, introductorio sobre la gracia de Dios. Y seguramente cuando termine hoy u otro día, lo poco que yo tengo para decir sobre este asunto, alguno me dirá: mire, hermano, le faltaba decir tal cosa. Y yo voy a decir: sí, falta eso. Y otro dirá: y en tal punto le faltaba expresar tal pensamiento que es bíblico. Y yo le voy a decir: sí, hermano, también falta eso. Quiero decir, hermanos, que cuando pensamos en la gracia de Dios, es como cuando nos acercamos al mar y empezamos a mojarnos los pies, o llevamos un jarrito y queremos agarrar un poco del agua. Con todos los jarritos del mundo no agotamos el mar. La cosa es inmensa. Cuando entramos a pensar en la gracia de Dios, no hay ser humano que pueda resumir lo que la gracia de Dios es. Primer pensamiento. Para comprender lo que la gracia de Dios es necesario entender lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Digo que para comprender lo que la gracia de Dios es necesario entender lo que el hombre ha hecho de sí mismo. La mayor parte de la gente piensa que Dios concede su gracia a los que la merecen. La mayor parte de la gente piensa que Dios concede su gracia a los religiosos, tal vez a los cristianos, y alguno pensará que Dios concede su gracia a los evangélicos. Alguno podrá pensar que Dios concede su gracia a los buenos, a los que aman a Dios. Otros muchos piensan que la gracia de Dios es la respuesta de Dios a algo que hay en nosotros, o que es la respuesta de Dios a algo que tenemos que hacer para merecerla. Lo cierto es totalmente lo opuesto. La gracia actúa en mí a pesar de lo que soy. La gracia de Dios actúa no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Que Dios obre en gracia significa que Dios obra generosamente en favor del que nada merece. Este es el primer punto que hay que subrayar siempre. La gracia
no es la respuesta en Dios a algo que hay en mí o algo que tenga que haber en mí. No es la respuesta a un supuesto mérito del hombre. Que Dios obra en gracia significa que Él actúa generosamente en favor del que nada merece. Hay que advertir, hermanos, que la idea del mérito personal, la idea de dar para merecer, tiene origen en el corazón natural del hombre. La Escritura nos enseña que el engañoso corazón humano se siente más dispuesto a obrar que a arrepentirse. El engañoso corazón humano se siente más dispuesto a hacer sacrificios que a reconocer el pecado. Y mucho menos se siente dispuesto a abandonar el pecado. Cuando así se piensa, cuando se piensa que el mérito humano puede ganar la gracia de Dios, se está ignorando lo que la Biblia enseña desde el comienzo de sus páginas. Se está ignorando lo que el hombre ha venido a hacer. El hombre ha venido a hacer lo que declara Génesis capítulo 6. Lo hemos leído del comentarista más grande de todos, del que no se puede equivocar, el solo sabio Dios, reflexionando consigo mismo, mirando al hombre, dice: ahora veo lo que el hombre ha venido a hacer. Él ahora es carne. Y para que no nos quede duda de lo que Dios quiere decir, hemos leído ese verso 5. Génesis 6:5. Léalo en su casa. Arrodíllese, mi querido hermano, y pídale a Dios que le revele lo mucho que allí se enseña. La palabra de Dios allí en Génesis y en otras partes nos enseña la solemne verdad de que las faltas voluntarias del hombre tienen su raíz en la naturaleza humana pecaminosa. Los actos pecaminosos son el fruto de una naturaleza depravada. La Biblia subraya allí en Génesis 6:5 la fuerza del pecado. Dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. Se destaca la fuerza del pecado. Se destaca además allí el carácter interior del pecado, porque dice Dios que Él vio los pensamientos del corazón. Mire qué interesante. Para Dios el corazón piensa. Es el pensamiento del corazón del hombre. Es lo esencial, lo interior, la interioridad más profunda del hombre, la que lo conduce al pecado. Y se destaca allí además lo invariable del pecado, porque dice que esto era de continuo, lo que el hombre quería. Y se destaca finalmente lo incorregible del pecado, de continuo solamente el mal. Al presentar esta enseñanza, la Escritura se remonta a la más lejana fuente del pecado humano. Al presentar la enseñanza sobre el hombre, sobre lo que el hombre ha venido a hacer, que es carne, la Escritura se remonta a la más lejana fuente del pecado humano. Jeremías dice en su famoso verso, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice él. Notemos, hermanos, que lo que la palabra de Dios enseña allí no es solamente que yo como hombre puedo engañar a otro, capacidad que tengo ciertamente, capacidad que todo hombre tiene, todo hombre, toda mujer puede engañar a otro. Es más que eso lo que la Biblia enseña eso, pero enseña una cosa mucho más profunda y mucho más terrible. Lo que el profeta está enseñando allí es que el corazón mío me puede engañar a mí mismo. Lo que la Biblia me enseña allí es que lo más engañoso de Horacio Alonso es el corazón de Horacio Alonso. Está claro, ¿verdad? El mismo Señor, en su conflicto perpetuo con los fariseos, llama la atención a la perversidad innata del corazón. ¿Se acuerdan allí en Marcos 7 y en Mateo 15? Cuando el Señor entra en ese pasaje, yo lo cito con mucha frecuencia, porque me parece una cosa sublime la enseñanza del Señor allí. Entran los discípulos y Él a comer a una casa, y los discípulos se sientan a la mesa y no se habían lavado las manos. Y el Señor, que lee el corazón, le dice al dueño de casa, me lo imagino, no voy a citar literalmente la Escritura, pero me lo imagino dirigiéndose al dueño de casa y a los que murmuraban, y le dice, mira, dice fulano, te voy a enseñar una cosa. Dice, mira, de adentro
Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, las borracheras, la envidia, una larga serie de cosas. Dice el Señor, esto contamina al hombre y comer con las manos sin lavar no lo contamina. Lo que sale del corazón del hombre, esto es lo que lo contamina. Qué interesante, ¿verdad? Toda la ecología, una cosa muy buena que se ha desarrollado últimamente para defender a la naturaleza, toda la ecología tiende a preservar al hombre de lo que le rodea. La Biblia dice que el hombre no puede preservarse de lo que tiene adentro. Hay la ecología bíblica, perdonen la palabra que no la voy a repetir mucho. Hay la ecología espiritual que nos dice dónde está el mal, dónde está la cosa que corrompe, dónde está la cosa que contamina. El pecado es una cosa que me contamina y es además contaminante. Digo, mis queridos hermanos, así la Escritura se remonta a la más lejana fuente del pecado, nos enseña que está adentro, de dentro del corazón del hombre. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y Pablo así en Romanos 3, aquellos 3 primeros capítulos de la carta a los romanos son espeluznantes, ¿verdad? Hay una descripción allí de la caída del hombre, de la degradación del hombre que sería difícil de ser superada. ¿Qué subraya allí el apóstol? Subraya que porque es depravado, el corazón del hombre se aleja de Dios. La Biblia señala entonces que primero se fue el corazón y después los pasos se alejaron de Dios. Notemos, hermanos, que esta depravación es total y no parcial, pero no tiene que ser mal entendida. ¿Qué significa que la Biblia enseñe que la depravación del hombre es total y no parcial? Primero veamos lo que no significa. Que la depravación del hombre sea total y no parcial no significa que el hombre haya llegado a ser tan terriblemente malvado como podría llegar a ser. Este es un pensamiento muy serio, ¿verdad? Yo no he llegado al colmo de mi pecado. Conozco bastante. Hay cosas que no podría repetir, porque más de uno se asustaría. Pero aún el hombre más degradado no ha llegado al colmo de su pecado. Que la depravación sea total no quiere decir que el hombre haya llegado ya al colmo de su maldad. El hombre no desciende en esta vida hasta las últimas profundidades del mal. Por un lado está la sal de la tierra, la iglesia de Dios en la tierra, que impide que el pecado siga creciendo. No sabemos hasta dónde la influencia de cada humilde creyente en el mundo es un freno contra el pecado. Pero la Biblia nos dice eso. Por otro lado están los gobiernos, están las leyes humanas, que Dios permite también para poner freno al pecado. Está la conciencia del hombre. Hay cosas que no hacemos porque la ley las penaliza, pero hay cosas que hago a pesar de que la ley no las penaliza, porque la conciencia me impide hacerlas. Y está sobre todo la palabra de Dios, sin la cual la conciencia sirve de muy poco. Tampoco significa el hecho de que la depravación sea total, tampoco significa que al hombre le falte un conocimiento innato de Dios. La conciencia que hemos mencionado le da alguna respuesta a su interrogante. La creación, conforme lo revela la propia palabra de Dios, es un testimonio también viviente de la existencia de Dios Todopoderoso. Que el hombre sea depravado tampoco quiere decir que el hombre no sea religioso. La religión está a la orden del día. Los diarios se ocupan con mucha frecuencia de la gente religiosa. Pero más bien se trata de una religión que es de la propia manufactura del hombre, y una religión que prescinde de la gracia de Dios, prescinde de la revelación de la Escritura y de la intervención de Dios en la vida. Que el hombre sea totalmente depravado no quiere decir que el hombre no apruebe virtudes del carácter. Hay hombres que están dispuestos hacia el bien de otros, hay hombres que son filántropos, han hecho y seguirán haciendo mucho bien a la humanidad a pesar de que muchas veces no son hombres que confíen en Dios.
Que el hombre haya llegado a la depravación total no significa que todavía no queden algunos restos de la imagen original del Creador. Pero entonces, positivamente, ¿qué significa la depravación total? Tenemos derecho a preguntarnos, si no significa nada de esto, ¿qué significa concretamente entonces la enseñanza bíblica de que el hombre está totalmente depravado? Significa que hay una corrupción inherente que es propia de la naturaleza humana y que se extiende a cada elemento de su naturaleza. El hombre es depravado en todas sus facultades. Ningún rincón de su existencia está exento de la influencia del pecado. La mente ya no es tan clara y tan limpia como salió de la mano de Dios. Los afectos no son ya tan puros, tienen que ser purificados. Y la voluntad está quebrantada. Esto es lo que la Biblia revela. Esto es lo que el hombre ha hecho de sí. Segundo pensamiento. Siempre queremos entender, hermanos, qué es la gracia de Dios. Siempre queremos saber qué es esta gracia de la cual hablan las Escrituras. Y únicamente queremos basarnos en lo que la Escritura enseña. Queremos dejar de lado todo lo que sea imaginación y producto de la mente humana no iluminada por Dios. Segundo pensamiento. A este hombre así arruinado, degradado, Dios le hace objeto de su gracia. El destinatario de la gracia de Dios no es el hombre bueno. El destinatario de la gracia de Dios es el hombre que nada merece. Qué grande que es este pensamiento, ¿verdad? A este hombre así arruinado, degradado, destruido por el pecado, Dios le hace objeto de su gracia. Nosotros hubiéramos pensado seguramente en que Dios elegiría para mostrar su gracia a los mejores del mundo, a los mejores hombres, a las mejores mujeres. En ese caso yo hubiera estado excluido. Y lo digo con todo respeto, usted también, mi querido hermano. La condición del hombre es una condición de debilidad moral. El hombre se puede ufanar de sus grandes logros, pero no puede abandonar ciertas cosas. Puede hacer muchas cosas externas para presentarse ante los demás como un hombre fuerte. Pero el hombre no tiene capacidad para ciertas cosas que ama y que destruyen su vida. El hombre no puede reformar su carácter por sí mismo. No puede agradar a Dios. No puede amar lo que naturalmente odia y no puede odiar el pecado que naturalmente ama. El verdadero problema del hombre es que él está totalmente desprovisto de santidad verdadera. Yo no soy pecador solamente porque peco. Yo soy pecador porque algo se ha degradado dentro mío. El hombre se ha degradado no por la pérdida de una parte de su naturaleza, por una parte de su ser físico. El hombre se ha degradado por la pérdida de su pureza. Cuando apreciamos lo que somos sin Dios, comprendemos lo que la gracia hace. El Evangelio nos enseña lo que no sabemos y nos da lo que no tenemos. Si quiere pensar un poco en este pensamiento, búsquelo en un libro que se llama Las palabras griegas y su significado, de un autor que se llama P.O.P. Él dice esta gran definición: el Evangelio nos enseña lo que no sabemos y nos da lo que no tenemos. El Evangelio de la gracia de Dios anuncia que Dios no se resignó ante el hecho de que los pecadores siguieran siendo pecadores. El Evangelio de la gracia nos anuncia que Dios no acepta los hechos consumados. Nos anuncia que Dios no acepta que el pecado continúe su dominio. Y Dios no acepta que la muerte tenga la última palabra. La última palabra la pronunciará Dios. Toda la actividad salvadora de Dios es una obra de gracia. Pero tenemos que preguntarnos, yo me he preguntado, me lo sigo preguntando todavía hoy, ¿cuál es el significado fundamental de la gracia? Me ocupé, hermanos, bastante tiempo
de buscar en algunos libros, en diccionarios, en enciclopedias. Me preocupé de preguntarle a varios amigos míos que son estudiosos de las Escrituras, hombres que amo entrañablemente en el Señor, que conocen la Escritura y que saben lo que dicen y lo que piensan. De todos ellos he sacado algo, he buscado, le he pedido al Señor en oración y todavía le sigo pidiendo hoy que me enseñe las verdades fundamentales del Evangelio. Y este concepto de gracia es ciertamente uno de los más importantes. Y he llegado a encontrar, hermanos, lo que me parece que es una buena definición de gracia. Casi siempre decimos que la gracia, cuando la queremos definir, es un don inmerecido, un don no merecido, un favor no merecido. Todo esto es verdad, no estoy diciendo lo contrario. Pero yo no me quedé conforme. Y buscando en el significado de las palabras bíblicas, que es la mejor manera de buscar qué quiere decir la Biblia, buscando en ellas, encontré que varios autores coinciden en destacar un aspecto del asunto. Hay una pequeña palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento. Se escribe la palabra gen, H-E-N, con una cosa arriba de la E. ¿Y saben lo que quiere decir? Significa que Dios se inclina. Dios se inclina. No hay nada más allá. Me parece a mí, me parece hoy, quizá el Señor me revelará más adelante otras cosas. Me parece que pocas cosas se pueden decir más grandes que estas. La revelación de la Escritura dice esto. La gracia consiste en que Dios se inclina. Dios se inclina en favor del hombre que nada merece. Dios se inclina en favor del que no merece su gracia. Que Dios se inclina, ¿qué significa? Significa que Dios se inclina para socorrer al hombre porque está caído, ¿verdad? Por eso se tiene que inclinar. No se inclina para reprocharme y decirme, yo te dije que no te cayeras. Nada de eso. Se inclina para sacarme de allí, para levantarme. Qué pensamiento grande que tiene la Biblia, ¿verdad? Por eso insistiré hasta que me muera, que no hace falta la imaginación para predicar y para sentir el mensaje de la Biblia. Hace falta venir a ella y entender lo que Dios ha revelado. Las grandes ideas de Dios. Esto es lo que hay que conocer. Dios se inclina porque yo estoy caído. Dios se inclina porque el hombre está necesitado, desesperado. Yo sé, mis queridos hermanos, lo que es caer en el pánico. Ciertamente un hombre de fe no tiene que caer en el pánico, que el Señor no permita esto, pero yo he caído en el pánico. Y hasta allí llegó la gracia de Dios. La gracia en Dios no es una doctrina abstracta. Ninguna doctrina bíblica es abstracta en el sentido de que la podamos aislar y ponerla en una cámara de marfil como hacen los científicos con algunas cosas. Nada de eso. La gracia de Dios no es una doctrina abstracta. La gracia de Dios actúa. La gracia es la actividad divina que responde a algo. Otra vez aquí le he preguntado al Señor, bueno Señor, yo acepto que tu gracia actúa, pero ¿a qué responde? ¿A qué responde? Se puede decir que la gracia es la actividad que responde a lo que hay. La gracia es la actividad en Dios que responde a mi necesidad, responde a lo que hay en mí, a lo que hay en usted. Es una buena definición, ¿verdad? La gracia responde a su necesidad esta noche, mi querido hermano, mi querida hermana. Por grave que sea su situación, la gracia de Dios le puede alcanzar esta noche también. Pero la gracia es más que eso. La gracia es la actividad que responde a lo que hay en el corazón de Dios para usted. Esto es más importante que decir que la gracia responde a su necesidad. Si la gracia responde a mi necesidad, como ciertamente responde, la gracia es grande porque mi necesidad es grande. Pero cuando yo pienso, conforme a la Biblia, que la gracia responde a lo que hay en el corazón de Dios, para mí que estoy necesitado, esto es más grande que mi necesidad. Le he seguido preguntando al Señor, bueno Señor, ¿cómo se podría medir la gracia? Ciertamente no se puede, no se puede. No se puede disecar el amor, ¿verdad? Gracias a Dios que no se puede. No se puede definir el amor, gracias a Dios. El día que sea definido se morirá el amor. Nos quedaremos sin esta cosa preciosa sobre la tierra. No hay medidas para las cosas absolutas de Dios. Sin embargo, para que nosotros las comprendamos, podemos pedir al Señor que nos muestre la medida de su gracia.
Una medida de la gracia, para mí, la da la profundidad de mi pecado. ¿Qué le parece? Una medida de la gracia de Dios para usted, mi querido hermano, la da la profundidad de su pecado. Pero la verdadera medida de la gracia está en otro lado. La verdadera medida de la gracia se advierte en la cruz. Si usted quiere medir la gracia de Dios, tiene que ir a la cruz. Tiene que contemplar la cruz, tiene que mirar lo que pasó allí. La verdadera medida de la gracia se advierte en lo que Dios da. Lo que Dios da en la Biblia se llama el don de Dios, la dación de Dios, el hecho de dar de Dios. ¿Cuánto da Dios? ¿Cuánto da Dios? ¿Cuánto dio Dios? Dio a su Hijo, dio todo lo que tenía. Esa es la idea. Es el Hijo de su amor. No era cualquier hijo. Era todo lo que tenía. Por así decir, no me animaría a escribir esto, pero me animo a decirlo. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice el apóstol, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. En aquella hora terrible, oscura de la cruz, el cielo quedó vacío. Digo que no me animaría a escribirlo por temor a ser malentendido, pero en cierta manera algo quedó vacío, porque Dios dio todo lo que tenía y no se quedó con nada, ¿verdad? Esta es la medida de la gracia de Dios para usted y para mí. Bárbaro, bárbaro. No hay cosa que se podría decir más grande que esta, ciertamente. En cuanto a la medida de la gracia de Dios, la gracia se mide por lo que Dios da. Dios ha dado el bien que incluye todo otro bien, el don que incluye todo otro don, como dice bellamente un himno que cantamos. La gracia es el don que irradia de la generosidad de Dios que da y que envuelve a la criatura que lo recibe. Yo no tengo hijos, soy soltero, pero veo a veces el espectáculo tan tierno de una madre cuando tiene un hijo recién nacido. A mí me da la impresión de que no lo abraza, lo envuelve, lo aprieta contra su pecho. No es que solamente lo levanta, porque a veces el chico está echado sobre una cama o sobre una mesa, igual la madre lo pone así, lo envuelve, ¿verdad? El amor es eso, el amor envuelve, el amor de Dios envuelve a su criatura. Es valioso pensar en esto, yo por lo menos lo encuentro valioso. Tercer pensamiento. Siempre estamos queriendo saber, hermanos, algo más de la gracia de Dios. Tercer pensamiento. Se necesita la gracia de Dios para despertar al alma a la realidad de lo que somos sin Dios, lejos de Él. Se necesita la gracia de Dios para despertar al alma. ¿A qué? A la realidad del alma, a la realidad de la soledad del alma. Voy a decir una cosa que me gustaría elaborar mejor y la voy a comentar con estos amigos míos que estudian la Escritura, que conocen a Dios. A mí me parece que el alma siempre está sola, en el sentido de que ningún ser humano en los grandes conflictos de la vida nos puede ayudar. No está sola cuando Dios está con ella. Está sola, me parece, en el sentido de que mi problema, el problema de mi alma, se arregla con Dios, no con otro. Digo, hermano, habría que hurgar un poco en la Escritura para poder definirse mejor. Lo que quiero decir entonces es más bien esto. Hace falta la gracia de Dios para que el alma despierte a su realidad, la realidad de que está lejos de Dios. ¿Y cómo está por estar así? Uno de los atributos más terribles del pecado es que esconde al hombre de sí mismo. Usted, mi querido hermano, por su condición de pecador, ignora una cantidad de cosas. Entre las muchas cosas terribles que el pecado hace esto. El pecado le esconde a usted de usted mismo. Se alcanza a comprender en qué sentido el pecado puede ofender a Dios a medida que la revelación bíblica va mostrando las profundidades del amor de Dios. El pecado puede ser definido de muchas maneras. Creo que la vez pasada dimos algunas definiciones del pecado. Tengo otra.
El pecado puede ser entendido como un delito contra el amor. Cuando se ama, entra en la vida un amor más grande que el amor al pecado. El amor verdadero tiene poder para expulsar el mal. Cuando se falta lo que se ama, se destruye algo, ¿verdad? Cuando un hombre dice que ama a su mujer, entra, o a su novia, entra en su vida un amor preferente. La prefiere a todas las otras. Y este amor que entra en su vida, si se llama amor, expulsa a todo otro amor que sería ilegítimo hacia otras mujeres. El pecado es un delito contra el amor de Dios. Por eso, hermanos, en esencia, la situación en que se encuentra el pecador no puede ser exagerada. El pecador es un hombre, un ser que está desprovisto de amor a Dios. Aún las mejores acciones del hombre no nacen de un principio de amor a Dios. La Escritura revela que el pecador es culpable al permitir que algún afecto de categoría inferior, tal vez el afecto que damos a otro ser humano, o el afecto que damos al dinero, o a la fama, o a la posición social. Digo que la Escritura revela que el pecador es culpable al permitir que algún afecto inferior ocupe el lugar supremo. ¿Por qué es pecado esa situación? Porque ese lugar supremo pertenece a Dios. Si algún afecto de categoría inferior se eleva por encima de mi obligación a Dios, eso se llama pecado en la Biblia. Cuando algún afecto inferior es supremo, eso se llama pecado. El hombre busca su felicidad, su destino en algún afecto inferior y le da su afecto supremo. Lo coloca en el lugar que está destinado a Dios. El hombre está dominado por una preferencia por sí mismo. Alguna forma de egoísmo predomina en él. La Biblia enseña más. Enseña que el hombre está poseído por una enemistad hacia Dios. Enemistad que en algunos casos es latente, pero que en todos llega a ser una enemistad activa. ¿Cuándo? Cuando mi enemistad contra Dios deja de ser latente y se transforma en una enemistad activa. En cuanto se ve que la voluntad de Dios se opone a la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre elige siempre para el mismo lado. Se opone a Dios en eso. Se opone a Dios en que su voluntad se inclina siempre hacia el mal, siempre hacia su preferencia y no hacia la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, que el pecado sea una ofensa a Dios se acepta. Casi todo el mundo lo acepta. Que el pecado engendra pecado también se acepta. El pecado es como una red, ¿verdad?, que va envolviendo al hombre. Hay un proverbio de Salomón. El hombre envuelto será en las redes de su pecado. Quizá lo estoy citando mal. El hombre envuelto será, si no dicen las redes, se da una palabra semejante. Da la idea de la maraña del pecado, como si el pecador, a medida que avanza en el pecado, va tejiendo como la araña su propia red, y el hombre queda atrapado en esa red. Que el pecado sea una ofensa se acepta. Que el pecado engendre pecado se acepta también. Que el pecado endurece el corazón ya no es tan fácil de aceptar, ¿verdad? Ya no es tan fácil de aceptar. Que la depravación sea total, sin remedio, ya es mucho más difícil de aceptar. Que sea universal, que abarque a todos los hombres, también a mí y a los seres queridos, a esto ya es mucho más difícil de aceptar. Y por eso digo, hermanos, se necesita la gracia de Dios para que el alma despierte a la realidad de lo que somos sin Él. Esta es la verdad de la Escritura y esta es la realidad de nuestra vida. Esta verdad se refiere tanto al que la cree como al hombre que la rechaza. Cuando la luz de la palabra de Dios llega a un hombre, su alma despierta. El alma despierta a la realidad de su condición delante de Dios. Pero gracias a él, la misma palabra le trae el gran anuncio del Evangelio. La misma palabra que le dice que no puede hacer nada, es la que le dice que la salvación del pecador es una obra enteramente de gracia.
De modo que por un lado le dice que no puede obrar para la salvación y por otro lado le dice que todo está consumado, que se ha preparado una gran fiesta y que los que no son dignos tienen que venir. Hace poco, en Semana Santa, estuve predicando en mi iglesia y creo que les dije la vez pasada de aquella gran figura de Mateo 22, ¿verdad? Cuando el hombre que entra a la fiesta tiene que venir harapiento y entra y tiene que recibir un vestido. Sin ese vestido no se puede quedar en la fiesta. El hombre tiene que venir como es, como pecador. No puede venir como un santo porque no lo es. Tiene que venir como está, sucio, destruido, degradado. Y tiene que aceptar que Dios le vista con la justicia de Cristo. ¡Qué pensamiento! ¡Qué cosa grande que es la Biblia! ¡Qué cosa grande que Dios revela en el Evangelio! Tenemos que preguntarnos esta noche, hermanos, ¿qué hace falta para que la gracia llegue a un corazón? ¿Qué hace falta? Esto que a nosotros nos parece tal vez tan sencillo, ¿verdad? Cuando se nos pregunta así ya no es tan fácil contestar, ¿no es cierto? Hace falta que la luz de la palabra de Dios llegue al alma. Usted que predica, mi querido hermano, y yo que predico, recuerde esto. La única cosa que llega al alma es la palabra de Dios. La única cosa que cautiva al alma es una de las grandes verdades de Dios. Cuando la luz llega, el alma despierta. El primer trabajo de la gracia es el trabajo de la palabra de Dios. Y solo esta palabra despierta al hombre a su realidad. El hombre se levanta como de un sueño y se encuentra y se ve como Dios lo ve, como Dios dice que está. Pero es más, es la obra del Espíritu de Dios convencer al hombre de pecado. Esta convicción de pecado es una de las riquezas más grandes de la vida cristiana. Es una de las riquezas más grandes de la comunión cristiana. Esta convicción de pecado no es producida por el pecado mismo. Si yo quisiera ser un buen pintor, me tendría que dedicar a pintar, ¿verdad? Si quisiera ser un buen trabajador, me tendría que dedicar a trabajar. Si quiero entender qué cosa es el pecado, pecando no aprendo lo que es el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado enceguece, nubla, obnubila, oscurece la visión del hombre. El pecado nunca trae luz. Esta convicción de pecado entonces no viene por el pecado. Esta convicción de pecado solo nace cuando Dios se acerca al pecador. Qué importante entonces es saber que toda convicción de pecado, tanto en un incrédulo como en un hombre creyente, es ya ella misma una obra de Dios. Una obra de Dios. Cuando a mí me toca orar en las reuniones de predicación en mi iglesia, casi siempre le pido yo lo mismo. Le pido que nos dé convicción de pecado. Este es un don precioso. No se produce, el predicador no lo puede producir. ¿Cómo voy a producir yo si predico convicción de pecado si yo estoy envuelto en el pecado? Pero el Dios solo santo, Él puede producirlo. El Dios, el Espíritu Santo, puede producir esto. Sí, mis hermanos, se necesita la gracia de Dios para despertar al alma la realidad de lo que somos lejos de Dios. La responsabilidad del que predica, la responsabilidad del que enseña es presentar un mensaje que subraye algo de la gracia de Dios. No puede decirlo todo, ¿verdad? Este tema es inagotable, este asunto es inagotable. La responsabilidad del que predica, del que enseña, del que medita para sí mismo la palabra de Dios es tratar de captar algo de la gracia de Dios. El ministerio de la palabra de Dios a los creyentes tiene también que subrayar que Dios continúa llamando a los que le pertenecen. El llamamiento de Dios no se agota en la conversión. ¿Por qué? Porque Dios continúa llamando a los que le pertenecen. ¿Para qué? ¿Para qué los llama otra vez Dios? No los llama para tomarles un examen de lo capaces que son. Ah, mis queridos hermanos, si Dios me llamara a mí para que yo le demostrara lo capaz que soy, sería mejor que no me llamara. Ciertamente, este es un lenguaje figurado, Dios nos llama para esto. No nos llama para tomarnos un examen de lo capaces que somos.
nos llama para hacernos objeto de su gracia. Para eso nos llama. Otra vez, tenemos que recordar que todo el ministerio de Cristo, toda su enseñanza, toda la actitud de Cristo está centrada en un gran asunto, la condescendencia de Él hacia el débil, hacia el pobre, hacia el que está perdido y hacia el que no tiene esperanza. El amor de Cristo es un amor para los que no tienen amor. La gracia de Él alcanza al que no tiene nada. Los que se sienten pobres de espíritu, los que reconocen que nada merecen, los que reconocen que nada tienen, los que reconocen que nada pueden ofrecer a Dios, estos han sido y seguirán siendo los clientes del Evangelio, si se puede hablar así. Los que se sienten perdidos, no en el error, sino en sus pecados. Los que se ven a sí mismos